Bienvenidos todos a esta sesión de martes virtual que tenemos los guardianes del Geoparque de Omitlán de Juárez y de Huasca de Ocampo. Además, están incluyendo a esta noche ya los nuevos guardianes de Mineral del Chico, que ya salió convocatoria y mm, el 1 de abril tenemos la reunión informativa de guardianes en Mineral del Chico. Mañana sale la convocatoria para guardianes del Geoparque para el segundo grupo de Omitlán de Juárez. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos en el Geoparque por esta aceptación de formarse como guardianes del Geoparque, en convertirse en expertos en sus patrimonios locales, en el patrimonio geológico, en el patrimonio natural, en el patrimonio cultural, y que sean ustedes quien gestionen sus patrimonios desde sus municipios, sus localidades, el lugar en donde habitan. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Carlón. Voy a leer su currículum. El doctor Teodoro Carlón Allende hoy nos va a compartir la conferencia Los anillos de crecimiento de los árboles como archivos ambientales. Él es licenciado en biología, maestro en geociencias y planificación del territorio por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente el doctor Carlón es investigador comisionado al Instituto de Geofísica, Unidad Michoacán de la UNAM. Pertenece al grupo de peligros y riesgos por fenómenos naturales. Desarrolla investigación enfocada a la evaluación de fenómenos naturales ocurridos en el pasado reciente mediante técnicas dendrocronológicas, cambio climático y modelado espacio-temporal, lo que ha permitido publicar más de 25 artículos, 9 capítulos de libros y varios artículos de divulgación. Es profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, en la UNAM, y es parte del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, con nivel 1. Finalmente, pues es importante resaltar que el doctor Carlón es originario de una comunidad de alta marginación en la región de Tierra Caliente Guerrero, y que sus primeros 18 años trabajó en las labores del campo, en la siembra y la cosecha de maíz, frijol, cacahuate, ajonjolí, jamaica, melón y otros productos. Doctor Teodoro Carlón, pues muchas gracias por hoy ser un guardián del Geoparque y compartir con nosotros. Pues no es fácil, ¿no? Son muchos años de estudio y resumirlo en una hora para compartirlo de la mejor manera y que todos lo podamos entender y comprender. Eh, pues bienvenido. Están con ustedes precisamente guardianes. El Geoparque Comarca Minera se compone de 9 municipios de una región muy importante en el estado que se llama así, Comarca Minera, y ahorita la misión del Geoparque es capacitar a grupos de estos municipios para que sean ellos quienes tomen decisiones ya y aprendan a gestionar su patrimonio, sus patrimonios geológico, natural y cultural. Entonces, pues bienvenido, muchas gracias, y pues le dejamos el micrófono. Muy bien, todos sabemos que los árboles son maravillosos desde cualquier punto de vista que los veamos, pero hay muchos servicios que nos prestan los árboles que no los valoramos. Veamos esta imagen que en lo particular me encanta y pues la sombra que da un árbol que muchas veces pues no le damos el valor que deberíamos de darle, pues es muy importante tal como lo vemos aquí. Pero bueno, si eso no es suficiente, veamos esta otra imagen. Entonces vemos aquí cómo la gente se reúne en torno a este árbol, ¿no? A la sombra que da este árbol. Y bueno, algún otro ejemplo que tal vez muchos de ustedes lo han visto, este,
se han percatado, sobre todo en las ciudades, quien vive en las ciudades o quien visita las ciudades, es que normalmente donde hay paradas de camión ponen estas estructuras para esperar el camión en la sombra, pero si ven en esta imagen, la gente prefiere la sombra de un árbol. Entonces, tal vez hay muchos otros servicios que los árboles nos brindan, pero no los valoramos. A partir de ahora, yo les pediría que cada que vean un árbol tomen conciencia de todos los servicios que nos brindan. Además de eso, pues los árboles, este, pues son impresionantes, muchos de estos por el tamaño que pueden alcanzar. Aquí vemos un ahuehuete o taxodium que tiene varios metros de diámetro. En este caso es una fotografía de un ahuehuete de Oaxaca. Bien, el título de mi plática es Anillos de crecimiento de los árboles como archivos ambientales. Y antes de empezar de lleno, pues quiero darle las gracias por la invitación, sobre todo al doctor Juan Carlos Mora, quien amablemente me hizo la invitación y yo encantado de hablar sobre los árboles, principalmente lo que tiene que ver con sus anillos de crecimiento. Es un tema que llevo un poquito más de 10 años desarrollándolo y pues en lo particular a mí me encanta todo lo que, toda la información que nos pueden proporcionar los anillos de crecimiento de los árboles. Bien, para entrar de lleno, pues primero me gustaría definir qué es un árbol. Un árbol es una planta de tallo leñoso, perenne, grueso y elevado. Sin embargo, también se consideran que los arbustos son árboles pequeños, ya que funcionan igual que los árboles grandes. Por lo tanto, los árboles son los gigantes de más de 100 metros de altura hasta los pequeños sauces alpinos de menos de 1 metro de altura. Aquí les muestro una imagen de las alturas que pueden alcanzar los árboles. Entonces aquí tenemos en estos dos primeros ejemplos, encinos que van entre 30 a 40 metros de altura. Luego tenemos un Douglas, un abeto de 65 metros de altura. Luego tenemos la secuoya gigante, 94 metros de altura, y la secuoya costera de 112 metros de altura. Si bien los árboles pues crecen o tienen alturas impresionantes, también pueden alcanzar diámetros impresionantes. Y bueno, aquí les presento un árbol de las montañas nevadas de California en Estados Unidos, que es de la especie Pinus longeva, que tiene alrededor de 4.850 años y se le conoce el nombre común como se les conoce a estos bosques, son los bosques de Matusalén. Bien, entonces, a partir de esto tenemos, o bueno, concluimos que los árboles son una fuente de información por medio de los cuales podemos identificar eventos naturales ocurridos en el pasado. ¿Qué tan atrás? Pues va a depender de la edad que tengan los árboles, pero pueden ser cientos o incluso miles de años, como el ejemplo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Y de qué tipo de eventos naturales? Variaciones en el clima, entonces podríamos saber si hubo un periodo de sequía, un periodo de años muy húmedos, incendios, actividad volcánica, ¿no? Erupciones volcánicas, derrumbes de los cerros, entre otras cosas. Entonces, los árboles son capaces de brindarnos información detallada de diferentes eventos naturales que han ocurrido. Bueno, yo le llamo pasado reciente porque si lo comparamos con fuentes geológicas, pues entonces ahí pues estamos, digamos, en desventaja, pero no tan reciente como les acabo de decir, porque podemos tener una idea de estos eventos naturales de los últimos cientos o incluso miles de años. Y bueno, ¿cómo podemos saber o identificar esa información que queda registrada en los árboles? Pues es a partir del estudio de sus anillos de crecimiento. Lo que ustedes ven aquí, estas bandas, es un anillo de crecimiento y cada anillo de crecimiento corresponde con un año.
de tal forma que los anillos de crecimiento actúan como un código de barras. ¿Por qué? Porque dentro de estos anillos hay guardada diferentes eventos o fenómenos naturales que han ocurrido en el pasado. Bien, la ciencia que estudia los anillos de crecimiento de los árboles es la dendrocronología, que viene del griego dendrón, que significa árbol, cronos, tiempo, y logos, estudio. Entonces podemos decir que la dendrocronología es la ciencia que se enfoca en el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles para extraer e interpretar información de diferentes eventos y procesos ambientales e históricos. Y como ya les decía, ¿cómo podemos saber esto? Pues por medio del estudio de los anillos de crecimiento. Aquí vemos una imagen de microscopio donde vemos incluso las células, ¿no?, que hay en cada anillo de crecimiento. Entonces les decía que cada una de estas bandas corresponde a un anillo y cada anillo corresponde a un año. Cada anillo de crecimiento se forma en dos etapas, entonces este sería un ejemplo de un anillo total. Esas dos etapas consisten en una primera de madera más clara, que se llama madera temprana, y una segunda etapa que es madera más densa, más oscura, que se llama madera tardía. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los anillos entonces tiene estas dos fases de crecimiento, la primera que sería madera temprana y la segunda sería madera tardía en conjunto. Estas dos fases de crecimiento constituyen un anillo total. En el centro de México, pues tenemos registros, de acuerdo a las investigaciones que hemos desarrollado, que la madera temprana crece entre invierno y primavera. No siempre es así, va a depender si el invierno es húmedo o es muy seco. Ustedes recordarán seguramente que siempre en invierno hay 2, 3 eventos de precipitación que en muchas partes de México pues les llaman las cabañuelas. Entonces, esa precipitación es muy importante para que se desarrolle la primera fase del anillo de crecimiento. Mientras que la segunda fase de crecimiento, que corresponde con la madera tardía, se desarrolla en verano. Puede extenderse un poquito más del verano dependiendo de qué tanto se extienda la temporada de lluvias. Bien, en el caso de México, pues hemos identificado árboles de diferentes edades. Algunos ejemplos pueden ir de 300 a 600 años, principalmente en un pino que se llama de alta montaña o pino de altura. ¿En qué lugares hemos identificado esos árboles? En el volcán Tacaná, que se encuentra en el límite entre México y Guatemala, en el Iztaccíhuatl, en el Nevado de Toluca, en Cerro Potosí y en el Pico de Tancítaro, acá en Michoacán. Y recientemente se ha identificado en el Pico de Orizaba, se han fechado algunos árboles de la especie Juniperus monticola. Estos árboles son los que crecen en la parte más alta, ¿no? Lo que ya están cerca de donde ya no hay vegetación, que solo hay puros pastos, y se han fechado en 834 años. Este Juniperus monticola no es un árbol como los pinos, que estamos acostumbrados a ver de alturas como las que les mencionaba en el principio de la plática, sino que este es un árbol, digamos, que crece hacia los lados, hacia los costados, las ramas van hacia los costados y puede tener alturas de alrededor de 2 metros, 2,5 metros. Y más recientemente se han fechado un ahuehuete en Oaxaca y se calcula que tiene alrededor de 1500 años. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos árboles milenarios muy longevos, ¿no? En el caso de México, y estos entonces pueden ser fuente para extraer información de diferentes eventos naturales que han ocurrido en el pasado. Entonces, por lo tanto, la dendrocronología puede proporcionar evidencia de eventos históricos a escalas espaciales y temporales de siglos e incluso en ocasiones de milenios.
¿De qué tipo de eventos? Como ya les mencionaba en un principio, de erupciones volcánicas, incendios forestales, derrumbes de los cerros, ¿no? Deslizamientos de tierra y sequías. Estos son solo algunos ejemplos, podemos extraer información de muchos otros eventos. Bien, en el caso mismo de México, el desarrollo de la dendrocronología pues es muy reciente. Esta es una gráfica donde les muestro las publicaciones que se han generado por año. Entonces, si se dan cuenta, en el año 2000 solo se generaron dos publicaciones, en el 2001 una publicación y así sucesivamente para cada año, y siendo el año de 2022 donde se han generado el mayor número de publicaciones. Ahora bien, ¿dónde están distribuidos esos estudios dendrocronológicos que se han desarrollado en México? Entonces aquí vemos en este mapa en verde fuerte las coberturas de bosques de diferente tipo, bosque de pino, bosque de encino, bosque de oyamel, y en verde bajito vemos la distribución de las selvas. Y en los puntos color rojo podemos identificar la ubicación de donde se han desarrollado los estudios dendrocronológicos. Si se dan cuenta, la mayor parte de los estudios dendrocronológicos se han desarrollado en el centro, en el cinturón volcánico transmexicano, en las sierras, ¿no? Y en esta otra, y algunos otros en Baja California, y unos poquitos menos, los mínimos, en la parte sur o sur este de México. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mayoría de los estudios dendrocronológicos en México se han desarrollado con especies de pinos. Sin embargo, tenemos diferentes especies que constituyen las selvas y esas hasta este momento pues no han sido exploradas o han sido poco exploradas desde el punto de vista dendrocronológico. Algunas de las aplicaciones donde se ha desarrollado investigación dendrocronológica en México, principalmente se ha desarrollado para cuestiones climáticas que se llama dendroclimatología. El 52% de estos artículos han tenido un enfoque climático. Luego tenemos 16% dendroecología, incluso puede ser para incendios, puede ser para plagas. 8% en específico aquí para incendios, otro 8% para dendroquímica, que quiere decir que se hacen análisis de las sustancias químicas que están guardadas en los anillos de crecimiento de los árboles. Dendrogeomorfología, 8%, que quiere decir que por medio de los anillos podemos fechar diferentes eventos de deslizamientos en los cerros, de derrumbes en los cerros, entre otras líneas de investigación, otras aplicaciones que ha tenido la dendrocronología. Ahora bien, pues para hacer estudios dendrocronológicos, pues hay que aplicar algunos materiales, métodos, como toda ciencia, pues hay que hacer muestreos. Y bueno, para hacer los estudios dendrocronológicos, pues primero lo que se hace es ubicar áreas donde creemos que hay potencial, que los árboles son longevos o que nos interesan desde un punto de vista geomorfológico, desde un punto de vista de incendios, desde un punto de vista de sismos, entre otras cosas. Una vez que ubicamos esas áreas, realizamos un muestreo con esta herramienta que se llama taladro tipo Pressler, que está constituido de tres piezas, el maneral, la barrena, que es el taladro, lo que va perforando el árbol, y una bayoneta, que es para extraer el núcleo. Ahorita les voy a poner algunas imágenes para que quede un poquito más claro. Entonces aquí estamos haciendo un muestreo dendrocronológico, normalmente se hace a la altura del pecho. Entonces, si se dan cuenta, ya está el taladro Pressler, ya está aquí con sus tres piezas y ya estamos taladrando el árbol. En esta otra imagen podemos ver un núcleo extraído ya de un árbol. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya se resaltan sus anillos de crecimiento, aunque no en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay algunos que son muy estrechos, entonces no los podemos ver a simple vista.
En el caso cuando hay árboles que están muertos o restos de madera, podemos tomar una sesión transversal, bueno, nosotros llamamos una rodaja. ¿Por qué? Porque siempre tener una rodaja va a ser mejor que solo tener el núcleo, ¿no? Como el que les estoy mostrando acá. Entonces, si hay la oportunidad de tomar alguna rodaja de algún árbol muerto o restos de madera donde hubo aprovechamiento, pues usamos la motosierra. De tal forma que tenemos este tipo de muestras, bien sea una rodaja de todo el árbol o solo una parte del árbol. Una vez que ya tenemos nuestras muestras, que ya fuimos a campo, las pegamos en un molde de madera como este que les estoy señalando. Entonces el núcleo lo pegamos en este molde tiene una ranura en el centro y eso lo hacemos para evitar que la madera se deforme. Además, para evitar que nuestra muestra se rompa. Pero también es importante hacer esto, ¿por qué? Porque al momento que hacemos un lijado y un pulido de cada uno de estos núcleos, tiene que tener este sostén, o sea, que quiere decir que si no lo pegamos en este molde, sería muy probable que se nos rompa. Podemos hacer el lijado, el pulido de manera manual o lo podemos hacer con alguna lijadora eléctrica, como en este caso, de tal forma que al final tendríamos nuestras muestras, nuestros núcleos como estos que les estoy mostrando, donde ya se resalta perfectamente dónde inicia y dónde termina cada uno de nuestros anillos. En el caso de las rodajas, igualmente pues las lijamos, las pulimos bien y esto nos permite identificar dónde termina y dónde inicia cada uno de nuestros anillos. Una vez que ya tenemos bien pulidas nuestras muestras, hacemos un fechado, que quiere decir que hacemos un conteo de cada uno de estos anillos para saber qué edad tenía el árbol. Y este conteo normalmente lo hacemos con la ayuda de un microscopio estereoscópico. ¿Por qué? Porque hay muchos anillos que son muy estrechos y que no los podemos ver a simple vista. Una vez que tenemos el conteo, hacemos un fechado, que quiere decir que le asignamos el año exacto de cuando creció cada uno de estos anillos. Aquí pueden ver un ejemplo con una etiqueta a cada 10 años. Y en esta muestra de abajo pueden ver otro ejemplo en cómo se fecha un núcleo. En este caso, este núcleo pues tiene unos anillos muy bien marcados. Son lo suficientemente anchos para poderlos ver a simple vista. Igualmente, pues tiene una etiqueta, estamos señalando cada 10 años. Y bueno, ¿para qué sirve la dendrocronología? Ya les puse algunos ejemplos, cómo la podemos usar, pero digamos que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la bibliografía, de acuerdo a este autor, Speer en el 2010 dividió la dendrocronología en varios subcampos o aplicaciones. El primero de esto le llamó dendroarqueología, dendroclimatología, dendroecología, dendrogeomorfología y dendroquímica. Entonces, dentro de algunos de estos subcampos, puso algunas otras divisiones. Por ejemplo, en dendroecología incluyó lo que tiene que ver con incendios, incluyó lo que tiene que ver con plagas y con frutificación. En dendrogeomorfología incluyó lo que tiene que ver con sismos, con glaciología y con vulcanología. Entonces, si se dan cuenta, la dendrocronología pues tiene una serie de aplicaciones. En mi caso, me voy a centrar más en dendroclimatología, dendrogeomorfología y dendroquímica. ¿Por qué? Porque es donde estamos trabajando más. Bien, para el caso de dendroclimatología, les voy a presentar algunos ejemplos de lo que hemos desarrollado. Entonces, este es un estudio que desarrollamos en el volcán Pico de Tancítaro y generamos una cronología a partir de 120 núcleos de crecimiento. Esta cronología, pues, es esta gráfica. Entonces, con esos 120 núcleos de crecimiento, hacemos esta gráfica para identificar cuándo creció el árbol más y cuándo creció menos. Aquí hay algunos ejemplos de algunos años, de algunos periodos, de cuándo el árbol creció más y cuándo creció menos.
podemos resaltar, por ejemplo, estos años 1773, 1787, este periodo de 1816 a 1823, 1887 y así sucesivamente algunos otros años, como los años de un bajo crecimiento. Ahora, este bajo crecimiento puede deberse a diferentes factores, pero principalmente cuando nosotros hacemos este muestreo para estudios dendroclimatológicos, tenemos cuidado de elegir árboles que sean representativos de una señal climática. Entonces, esto nos indicaría que los árboles estuvieron sometidos a un periodo o a años de estrés hídrico, que quiere decir que fueron años secos. En el caso contrario, cuando son años con alto crecimiento, podríamos decir que fueron años de abundante precipitación. Ahora, además de esta cronología, de esta gráfica, también generamos la respuesta del crecimiento del árbol a las variables climáticas. ¿Qué tipo de variables? Precipitación y temperatura, temperatura mínima, temperatura promedio y temperatura máxima. En el caso de la precipitación, ojo, aquí en estas barritas de negras son los meses que son significativos para que el árbol pueda sobrevivir. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la precipitación de enero, febrero y marzo es muy importante, tiene un impacto de manera positiva en el crecimiento de los bosques. Tal vez ustedes podrían pensar que por qué no tiene un impacto positivo en los años de abundante precipitación. Si se dan cuenta, las barras están en gris bajito. Eso quiere decir que no es, esos meses no tienen un impacto significativo en el crecimiento de los bosques. Para el caso de la temperatura mínima, tenemos que varios meses tienen un impacto de manera positiva en el crecimiento de los árboles, principalmente en los meses de abril, mayo y junio, mientras que para la temperatura promedio son ya menos meses en comparación con la temperatura mínima y para el caso de la temperatura máxima son mucho menos meses. Tenemos aquí a noviembre una influencia de manera positiva en el crecimiento, pero ojo, tenemos aquí a mayo siendo un mes con una influencia, pero de manera negativa. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los escenarios de cambio climático pronostican un aumento de la temperatura y si eso ocurre, entonces vamos a estar aquí en esta gráfica, ¿no? Y tal vez todas nuestras barras se vuelvan de color negro, pero de manera negativa y no de manera positiva, como en el caso de la temperatura mínima y temperatura promedio y la precipitación. Y bien, bueno, algunos otros ejemplos. Este es un ejemplo de una cronología que se generó para 280, bueno, se reconstruyó la precipitación de 280 años. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque los registros de precipitación y temperatura que tenemos con estaciones meteorológicas apenas nos dan, si bien nos va los últimos 100 años. Entonces, con los anillos de crecimiento podemos saber los últimos 300, 400 o incluso 500 años de cómo se ha comportado la precipitación o la temperatura a lo largo de este tiempo. Además, las cronologías que se han generado con anillos de crecimiento son importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten generar cartografía, en este caso un atlas de sequías desde el año 0 hasta el año 2016. Principalmente este atlas está generado para Estados Unidos y el centro y norte de México. En el caso de la dendrogeomorfología, entonces esta es otra de las aplicaciones que desde mi punto de vista es igualmente de interesante que la dendroclimatología. Y en este caso, la investigación dendrogeomorfológica se basa en un término, en un concepto que se llama proceso, evento y respuesta. ¿Cuál es el proceso? Podemos evaluar la erosión, inundaciones, caída de rocas, lajares, flujos de escombros, avalanchas de nieve, entre otros. Entonces, todos estos son los procesos.
¿Cuáles son los eventos? Puede ser una cicatriz en el árbol puede ser decapitado, los tallos o troncos de los árboles pueden ser sepultados, las raíces pueden quedar expuestas o incluso los árboles pueden ser inclinados por alguno de estos procesos. ¿Y cuál es la respuesta? Pues tenemos conductos de resina traumáticos, ¿de qué quiere decir? Que sufren un daño, un callo en el tejido, que es una cicatriz, madera de reacción, que quiere decir que el árbol después de estos eventos puede crecer mucho más que lo que venía creciendo antes de ese evento, o puede ser que la madera se comprima, que quiere decir que los anillos crezcan mucho menos en comparación de los años anteriores a que ocurriera el evento. Bien, aquí están otros ejemplos de la dendrogeomorfología. Entonces aquí tenemos una ladera, esta línea representa una ladera con una pendiente muy pronunciada. En esa ladera tenemos el crecimiento de árboles, entonces siempre el árbol va a estar en esta posición. ¿Por qué? Porque siempre está siguiendo el sol. Luego, con el paso del tiempo, bien puede ser por un evento de precipitación muy abundante, por algún sismo o por algún otro evento que provoque que esa ladera se mueva. Entonces, originalmente estaba en esta posición, entonces sufre un desplazamiento esa ladera y el árbol agarra esta posición. ¿Por qué? Porque se está desplazando el área donde se encuentra. Aquí les muestro el área que fue desplazada. Y con el paso del tiempo, como el árbol siempre necesita la energía del sol para poder desarrollarse, el árbol va a generar esta especie de codo con la idea de enderezarse nuevamente y seguir los rayos del sol. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A partir de estos codos que se generan en los árboles, podemos saber el año exacto de cuándo empezó a moverse esa ladera. Entonces aquí tenemos un ejemplo para el primer árbol. Si hiciéramos un corte, los anillos serían de esta forma, que serían de esta forma, prácticamente son concéntricos, que quiere decir que son circulares. Si hiciéramos un corte en el segundo árbol, los anillos empiezan a crecer de una forma irregular, tal como vemos en esta imagen. Y con el paso del tiempo, como le digo, que el árbol se va a enderezar y va a generar esta especie de codo, entonces va a crecer de esta forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hacia el favor de la pendiente va a crecer con los anillos mucho más anchos que hacia la parte de arriba de la pendiente. Entonces, si nosotros somos capaces de fechar cuándo se empiezan a deformar estos anillos, podemos saber en qué año ocurrió este desplazamiento de la ladera. Aquí les pongo un pequeño video de cómo los cerros pueden derrumbarse, pero siempre que ocurren estos eventos, pues hay árboles que sobreviven a estos eventos, ¿no? Y si sobreviven a estos eventos, aquí está otro ejemplo. Entonces vean aquí cómo se mueve. Entonces todos estos árboles que se mueven no van a morir todos, algunos van a sobrevivir. Y entonces estos árboles con el paso del tiempo se van a enderezar y entonces lo que hacemos nosotros es fechar cuándo ocurrió este evento a partir de la deformación de los anillos de crecimiento. Visto desde otra perspectiva, cuando hay un deslizamiento o un derrumbe en un cerro, pues quedan en esta posición los árboles. Como ya les decía, con el paso del tiempo el árbol se va a enderezar porque va a seguir la energía solar y entonces en ese momento va a empezar a crecer de manera irregular sus anillos. Aquí les pongo otro ejemplo de cómo cuando una ladera se está moviendo, puede ser que se mueva centímetros al año y nosotros no nos percatamos de ese movimiento y nosotros vemos que pues, la ladera está
digamos, de manera normal, pero no es así. ¿Por qué? Porque estos árboles nos están indicando que esta ladera ya desde hace algunos años se empezó a mover. ¿Por qué se empezó a mover? Puede ser, como ya les decía hace un momento, por algún sismo o por algún otro evento geológico. Algunos de los estudios donde hemos aplicado la dendrogeomorfología que hemos desarrollado están en el Pico de Tancítaro, Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, el Pico de Orizaba, entre otros. Aquí les voy a poner un ejemplo de lo que desarrollamos en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Pues ahí hicimos un muestreo de árboles que fueron impactados por un flujo de detritos, o sea, un derrumbe en el cerro, y que ese derrumbe a su vez le provocó impacto a los árboles y ese impacto, pues con el paso del tiempo generó una cicatriz. Este derrumbe del cerro fue provocado por una precipitación muy abundante, que fueron 250 milímetros en 48 horas. Así es como quedaron los árboles después de ese derrumbe. Entonces, aquí están el tamaño de la cicatriz, la altura de la cicatriz. Entonces, a partir del tamaño y de la altura de la cicatriz, nosotros podemos reconstruir la intensidad de este evento de derrumbe del cerro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengamos cicatrices pequeñas o incluso cicatrices a 1 metro de altura o cicatrices a 2 o 3 metros de altura. Entonces, si están a 3 metros de altura, quiere decir que el flujo llegó a esa altura y que entonces tuvo una gran intensidad y movió una gran cantidad de material. En el caso contrario, si las cicatrices son muy pequeñas y están cerca de la base, o sea, no sé, a menos de 1 metro de altura, eso quería decir que el flujo pues llegó a esa altura y que tal vez no fue tan intenso. Entonces, a partir de estas cicatrices que medimos y hacemos el muestreo con dendrocronológico en diferentes árboles, podemos reconstruir cómo ocurrió el evento, dónde fue más intenso, dónde fue menos intenso, dónde removió más material, dónde se movió menos material. Otra de las aplicaciones es la dendrovulcanología. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos de lo que hemos desarrollado. Y bueno, este es el caso del volcán Tacaná, que tuvo una caída de ceniza en 1902 y que esta caída de ceniza en este volcán incluso fue provocada por la erupción de un volcán que se llama Santa María, que se encuentra a 70 kilómetros de distancia del volcán Tacaná, solo que cuando la pluma es muy alta, muy violenta, la ceniza viaja por cientos de kilómetros. Entonces lo identificamos, le digo, en este volcán que es el Tacaná, que se encuentra pues a una gran distancia. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un muestreo dendrocronológico. Aquí está una imagen de dónde se encuentra ubicado el volcán Tacaná. Les decía, se encuentra entre el límite de México y Guatemala. Ya les decía que el volcán que hizo actividad en realidad fue el volcán Santa María, que se encuentra a 70 kilómetros del volcán Tacaná. Entonces, la ceniza viajó por varios cientos de kilómetros. Y lo que hicimos en campo fue identificar en perfiles de suelo el depósito de la caída de ceniza. Por ejemplo, aquí identificamos 15 centímetros de espesor de la caída de ceniza, que ocurrió en 1902, y cerca de donde identificamos estos depósitos de ceniza, hicimos el muestreo dendrocronológico. Entonces, ¿qué encontramos? Aquí están algunos ejemplos de los núcleos de crecimiento. Identificamos que los anillos de crecimiento, este es 1890, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 1900. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos el anillo 1900, 1901 y 1902. ¿Qué es lo que pasa en el anillo de 1903 y los que le siguen? Hay una supresión y esta supresión es una señal de la caída de ceniza. Aquí tenemos otro ejemplo, otra muestra.
Igualmente aquí tenemos el anillo de 1902 y cómo se suprime a partir de 1903 e incluso esta supresión pues dura por varios años. Y bueno, nuestra cronología que generamos a partir de, en este caso fueron 160 muestras, vemos cómo el anillo de 1903 crece muy poquito, pero esto no se debe por eventos climáticos, sino que es debido a la caída de ceniza. Aquí tenemos otro este análisis qué significa. Entonces aquí tenemos el anillo de 1902. Entonces vean, antes de 1902 venía creciendo, vamos a decir, de manera normal y después de 1902 tenemos esta barrita de color oscuro que nos indica que hay una supresión en el anillo de crecimiento de 1903. Bueno, este es otro ejemplo que realizamos para el volcán mm, Paricutín. ¿Cuál fue el efecto de la erupción del volcán Paricutín que ocurrió en 1903? Hicimos algo similar que en el volcán Tacaná. Fuimos a campo, hicimos un muestreo dendrocronológico, identificamos los depósitos de ceniza y a partir de ahí, pues generamos nuestra cronología. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Este es el año de 1942, 40, perdón, 41, 42 y en el 43 se suprime. Incluso igualmente que en el volcán Tacaná, esta supresión dura algunos años. Aquí tenemos nuestra cronología. Aquí estoy señalándoles el año de 1943 y cómo se suprime por varios años, y esto es debido a la erupción del Paricutín, que fue de 1943 a 1952. Sin embargo, la mayor actividad que presentó este volcán fue sobre todo en los primeros 2 años, que quiere decir que fue en 1943 y 1944. Ahora bien, como les decía, también podemos hacer estudios dendroquímicos y esto consiste en la medición de concentración de elementos químicos en los anillos de los árboles para hacer estimaciones espaciales e históricas de la concentración de ciertas sustancias químicas. Esta aplicación es muy reciente y por lo tanto, pues está poco desarrollada en México. Aquí tenemos otros ejemplos que tienen que ver con incendios. Entonces aquí lo que se hace es fechar cicatrices que dejan diferentes eventos de incendios y a partir de estas cicatrices pues nosotros podemos saber en qué año ocurrió el incendio e incluso cuál fue el área que afectó y qué tan intenso fue. Aquí tenemos otro ejemplo de varias cicatrices de incendios. Incluso en México se han fechado árboles que tienen hasta 34 cicatrices de incendio y que siguen vivos. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchos tipos de bosque los incendios le benefician a los árboles. ¿Por qué? Porque los conos necesitan cierta temperatura para que puedan liberar la semilla y a su vez pueda haber una regeneración de nuestros bosques. Aquí hay otro ejemplo. Entonces tenemos diferentes cicatrices, igualmente son de incendios. Pero además de fechar estas cicatrices de incendios, también podemos relacionarlas con años de niño o de niña, o incluso años secos o años muy húmedos, y a partir de eso podemos hacer diferentes interpretaciones. Y bueno, ya a manera de conclusión, tenemos que la información dendrocronológica generada aporta la comprensión de fenómenos naturales a escalas espaciotemporales amplias. Un ejemplo es la reconstrucción de la precipitación a partir de los anillos de crecimiento, así como la generación del atlas de precipitación, el que les mostraba en las primeras diapositivas. La información que les he presentado ha llevado varios años de trabajo, donde han participado investigadores, técnicos, estudiantes de diferentes grados, y esta información está aportando a crear una serie detallada de anillos de árboles
asociada con varios peligros naturales, como los que les mencionaba, ¿sí? Además, también podemos decir que hace falta desarrollar más investigación dendrocronológica, principalmente en zonas de clima tropical o subtropical. Y finalmente quiero hacer una invitación a incluir pues en el trabajo la información generada por métodos dendrocronológicos que actualmente juegan un papel prometedor en el análisis de fenómenos naturales. Pues finalmente aquí les dejo unas caricaturas. Entonces aquí le dice, ¿ves este anillo, Jimmy? Esa es la ocasión en la que el anciano sobrevivió milagrosamente a un gran incendio forestal. Entonces aquí lo que ven que los árboles pueden sobrevivir a diferentes eventos y registrar diferentes eventos. A lo único que no pueden sobrevivir pues es a la mano del hombre. Y bueno, aquí está otro que dice, todavía no encontramos su identificación jefe, pero sabemos su edad exacta. Pues muchas gracias y espero pues, que haya sido de su agrado. Muchas gracias, doctor. Pues muy interesante. Cuántas cosas aprendimos, cosas que a lo mejor medio sabíamos, pero hoy se aclararon. Eh, Jóvenes guardianes, vengan todas sus preguntas, porque además la idea es también invitar al doctor Carlón a que venga al territorio Geoparque a hacer una investigación sobre los árboles. Entonces, vamos a tener trabajo con él y bueno, primero que acepten, Hola, Claro ¿qué que yo tal? con mucho gusto. pues también en cuáles son esos árboles. Maravilloso, muchas gracias. Pero sí ir pensando en esos árboles que tenemos identificado. No hace mucho me comentó Charlie que está en Atotonilco y me habló como pues muy triste porque habían cortado, la nueva administración cortó un árbol, significa mucho, que tiene mucho significado, ¿no? La relación cultural de la población con este árbol casi en el centro de Totonilco, ¿no? Y que pues bueno, la población finalmente no hizo nada al respecto. Pero pues sí cuidar nuestros árboles. Hoy estuve en el Geositio Panteón Inglés y justo platicaba con Carmelita, que es la encargada y responsable de ese geositio, y me dice, pues cuando el panteón inició aquí, y ya se utilizó tal cual este cerro como panteón, pues estos ya estaban, ¿no? Entonces, pues son árboles ya muy, muy viejos, entonces sería interesante ahí empezar alguna investigación, pero además que cada uno de ustedes identifique los lugares que ustedes habitan que se pueden estudiar. Entonces, pues bueno, ya les di un chancecito para sus preguntas. Ahora sí, ataquen todos. Hola, Sí, hola, buenas ¿Quién noches. levanta la mano? A ver, Escuchamos. hola, buenas noches. Primero felicitar al doctor Carlón por su plática, fue una excelente plática, muchas gracias. Y tengo una pregunta. ¿Cómo podemos identificar cuando cuando estos árboles estuvieron ante un sismo? Se observa cuál es la imagen en la dendrología. Ok, bueno, en el caso del sismo, normalmente lo que hay es un movimiento vamos a decir, de alguna parte del cerro, sobre todo los sitios que se encuentran cercanos al epicentro, y ese movimiento a su vez provoca que los árboles también tengan un movimiento, como algunos ejemplos que les presentaba de la dendrogeomorfología. Entonces lo que nosotros hacemos es identificar esa señal de ese movimiento, ¿no? que provocó el sismo.
Este, y en los anillos se va a ver de una manera, digamos, anormal el crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que si los anillos antes del sismo pueden ser prácticamente circulares y después del sismo van a crecer de una manera irregular. Ok. Muchas gracias. De nada. Vamos, chicos. Maui, Marcos Noé, ¿quién más Hola, está por buenas ahí? noches. Buenas noches. Aquí Ricardo, doctor, muchísimas gracias por la charla, increíble, la información que nos ha dado. Yo tengo una duda, si es caro hacer fechado de con la dendrocronología, debido a que hay un arbolito aquí en Huasca que se ha vuelto algo emblemático. Se ha vuelto pues buscado para algunos visitantes. Se llama el árbol de los deseos, es un encino, es muy grande, muy magnífico, pero me gustaría también relacionarlo con la historia del pueblo. Agarren la parte mística, pero yo siento que hay algo relacionado con la historia del pueblo y de alguna manera no sé si es muy caro saber esos echados. No, no es tan costoso. Lo que hay que ver es qué tan grande es el árbol para ver si la herramienta, o sea, los taladros, son capaces de llegar al centro del árbol. Este, mm, una vez que se tomen las muestras, digamos, pues sí se requiere pues de trabajo, pero no es tan caro. Esa es otra de las ventajas, digamos, que se tiene con respecto a la dendrocronología en comparación con otros tipos de fechamiento, por ejemplo, de radiocarbono o incluso isótopos, ¿no? Que son mucho más costosos que la dendrocronología. Correcto, entonces no es tan invasivo el taladro a diferencia de querer sacar una lonja, me imagino. Sí, porque el Bueno, detalle de ahí es que no queremos destruirlo para sacar un pedazo de lonja, por así decirlo. Entonces el taladro no es muy invasivo. no, de hecho, bueno, los taladros, obviamente, pues siempre hay un daño, pero normalmente le hemos dado seguimiento a algunos sitios donde hemos taladrado y pues los árboles se recuperan, ¿no? Se recuperan, este, mm, aunque el encino no tiene la misma cantidad de resina que tienen los pinos, pero aún así tiene resina, ¿no? Y lo sella con su propia resina. Donde no se recomienda hacer muestreos es donde tengan presencias de plagas, que haya presencia pues, de ya muy infectados, ahí no se recomienda. ¿Por qué? Porque las plagas pueden aprovechar eh, para entrar por el agujero que queda debido al taladro. Ah, correcto, correcto. Muchísimas gracias. Hola, Gracias, buenas Ricardo. noches. Buenas noches. Hola, Hola. hola. Va relacionado con la misma pregunta que hizo Ricardo. Mi duda es, no sé si creo que no escuché, o no sé si lo transmitió, sobre cómo era el proceso para extraer las muestras en el caso de un árbol que pues sigue vivo. Es decir, si la única forma para saber cuántos años tiene es solamente cortándolo, o bien el muestreo, creo que no lo alcancé a ver, cómo es el proceso de obtención de muestra en un árbol vivo. Ok, sí, no necesitamos cortarlo. Aquí está una imagen, bueno, son dos. Entonces lo que hacemos es, mediante el uso del taladro, pues lo perforamos y una vez que hacemos la perforación le extraemos el núcleo. El núcleo es de un diámetro un poquito más grueso que un lápiz. Entonces le digo, sí es invasivo, o sea, sería mentirle decir, no, o sea, pues no es invasivo. O sea, sí es invasivo, pero el árbol tiene la capacidad de recuperarse. Y bueno, preguntaba Ricardo sobre un costo
¿Tiene usted un estimado de cuánto pueda ser? Este, mira, pues ahí más bien es como los gastos, ¿no? Que se puedan tener, ¿no? Para realizar justo este trabajo de campo, ¿no? O sea, desplazarse hacia el sitio. Y, y lo demás, digamos, pues yo estoy dispuesto como a apoyar, ¿no? O sea, el trabajo ya como de laboratorio, o sea, lo que le toca hacer uno, pues yo no tendría problema en apoyar. Digo, pues los materiales que se usan, pues, o sea, el taladro sí es costoso, pero bueno, la ventaja es que cuento con material, ¿no? Con la herramienta. Porque, por ejemplo, un taladro de este tipo, este, mm, pues anda costando alrededor de 40,000 pesos ¿no? Hay algunos más grandes, que obviamente pues cuestan un poco más, hay algunos más chicos que disminuye un poco el costo, pero te digo, en este caso pues sería más bien como gastos de campo y pues algunos materiales que son económicos, ¿no? Gracias, muy amable. Gracias, Marquito. Magui, adelante. Hey, ¿qué tal, Mr. Carlos, no, Teodoro? Mire, fíjese, yo, pues como de Omitlán, mi pregunta va referida en base a eso, esta ciencia que es saber lo de los anillos y los cambios ambientales, las erupciones que se quedan grabadas en los árboles. Si yo quisiera hacer un estudio sobre el impacto ambiental que causó la carretera en los árboles que tenemos en nuestros alrededores, ¿qué tiempo me tengo que esperar como para ir a sacar muestreo de los árboles y tener fundamentos para gestionar el daño ambiental que le causaron a las comunidades de donde yo vivo? ¿Cómo cuánto tiempo usted cree que debo de esperarme? ¿Un año? Bueno, en ese caso, por ejemplo, lo que se me ocurre es que eso sí es costoso, es este análisis químico para ver, pues sobre todo, pues las sustancias químicas que sueltan, pues de la quema de combustibles, ¿no? Por los carros. No, Este, más que nada, perdón que le interrumpa, mi ajá. enfoque es más hacia el, el calentamiento, toda la exposición de sustancias inorgánicas como la pulverización de las rocas que fueron casi matando nuestros árboles, Ah, ok. este, y fomentó una temporada de sequía, por lo cual nos atacaron los gusanos barrenadores. Entonces, ese fue un cambio que no se contempló en la planeación de la carretera y causó un gran impacto ambiental en diferentes comunidades. Hubo una de las de nosotros, pues no, nuestros ríos eran de temporal y ahora parece ser que pues tengo que esperar a ver si nace un nuevo yacimiento porque pues nos secamos por el problema de el corte de árbol excesivo que se tuvo. Entonces, pues sí me gustaría yo poder saber si me tengo que esperar un año para empezar a hacer unos estudios. Hay que esperar más tiempo. Para aplicar la dendrocronología hay que esperar más tiempo. ¿Ok? Incluso, ¿por qué? Porque tendríamos que tener como dos tiempos, ¿no? Uno base donde no estaba la vía, donde aún no había el impacto, y uno después, ¿sí? Y no es como inmediato, ¿no? Que se hace en enero y en mayo, pues ya pueda quedar registrada la señal en el anillo, ¿no? Entonces hay que esperar 2, 3 años para tener las pruebas suficientes si es que hubo un daño. Claro. Ok. Bueno, pero de todos modos es muy interesante este estudio. Además, pues
es muy Sí, extensivo y realmente si pudiéramos eh, elaborar un mejor programa como para que todos tuviéramos conocimiento, porque y ahorita a mí ya se me ocurren muchas cosas que podría realizar a nivel escolar, ¿no? Con esta ciencia. sí, por ejemplo, algo que, bueno, lo que decía que lo que sí es costoso hace rato, por ejemplo, si quieren hacer análisis químico en anillos, que digamos quisieran saber cuál fue el impacto de la minería, un ejemplo, ¿Ok? ¿no? Sí, Ahí los análisis químicos sí son costosos. Y esos, por ejemplo, nosotros no los hacemos, los mandamos al extranjero a hacer. O sea, nosotros tomamos las muestras, las preparamos y se mandan al extranjero. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente no se tienen los equipos. claro. Entonces ahí eso sí sale costoso, pero esa es una aplicación que está teniendo un montón de éxito, sobre todo para peritaje ambiental. Ok. Bueno, pues gracias tu, por tu consejo y pues ojalá en unos años puedas ver mi estudio. No, sí, además digo, pues yo encantado de ir, de hecho con Juan Carlos, el doctor Juan Carlos me dice que tienen varios árboles interesantes y estamos planeando, pues hacer una campaña, ¿no? Ir a verlos y ver qué se puede hacer, porque incluso yo le decía, simplemente saber la edad, del arbolado que tienen, ya es un dato interesante. Aquí en Michoacán, en el volcán Pico de Tancítaro, mm, cuando hice el estudio, ellos no sabían de qué edad tenían sus bosques y resultó que los bosques más longevos en Michoacán los tienen ahí. Y entonces eso motivó para que, como es un área natural protegida, para crear un poco de conciencia con la gente y decirles que tenían árboles de cerca de 400 años. Wow. Entonces eso ayuda como que la gente sea más consciente de que debemos de proteger el bosque. Y Sí, a su vez, yo, por ejemplo, ahí que es el geoparque, platicando con el doctor Juan Carlos, decía, se pueden poner letreros y decir en el letrero, ¿no? Sabes que aquí, sabes cuántos años tienen nuestros bosques y ya le pones, ¿no? Aquí tenemos árboles de 100 o de 200 o, bueno, de los años que den, ¿no? Das información a la gente, ¿no? claro. Sí. Gracias, Mau. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo quisiera preguntarle si hay alguna diferencia entre los anillos del tronco contra los anillos de las ramas. Sí, hay diferencia. Normalmente se recomienda muestrear anillos del tallo principal. ¿Por qué? Bueno, dependiendo de la especie, este, pero por ejemplo hay especies de pinos que para que tengan 1,30 m, que es a la altura del pecho, les lleva hasta diez años, ¿no? Dependiendo de la cantidad de nutrientes, pero les puede llevar 10 o a 14 años para llegar a esa altura. Hay algunas otras especies que crecen más rápido y que le puede llevar menos años. Y si se dan cuenta, pues ahí no tiene aún ramas prácticamente, ¿no? O esas ramas cuando ya es un árbol maduro, pues ya desaparecieron las que tenía en un principio, ¿no? Mm. Entonces, sí se recomienda que el muestreo se haga en el tallo principal. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Guardianes, guardianas. Bueno, en lo que se deciden por otra pregunta, voy a leer unas preguntas que a lo mejor ya medio se contestaron, pero estas están en Facebook Live, que se está transmitiendo ahorita. De Biolis Crocs, pregunta, dice, buenas noches. ¿Se tiene algún registro de estudios sobre el impacto de construcciones en zonas boscosas? Me refiero a estudios de actividad de construcción de carreteras, minería o algo así. Bueno, en parte es más o menos lo que me preguntaban hace rato, ¿no? Para construcción en específico de carreteras, justo acabo de checar
un artículo que se hizo este, en la India, donde están viendo más que la carretera, sino el tránsito. O sea, cómo afecta la calidad del aire, el flujo vehicular. ¿Sí? Y en el caso de minería, no sé, no he visto nada que se tenga al respecto. Lo que sí les decía, se tiene para industrias. Para industrias, incluso nosotros estamos generando un estudio, aquí en Morelia hay una papelera, y pues tiene descargas de aguas, pero además tiene también liberación de gases a la atmósfera, y lo que estamos haciendo es ver cómo está impactando esa liberación de gases y la liberación de esas descargas, a un río que es de los principales aquí en Morelia, que se llama Río Grande. Pero digo, para minería y para carreteras así muy específicos no hay prácticamente nada. Muy bien. Gracias, doctor. Tenemos, este es otro comentario de Julio César de la Cruz, futuro guardián del Geoparque también. Dice, siempre ha existido mucha duda sobre si alguna vez los cerros que rodean Pachuca, sobre todo San Cristóbal y la Magdalena, antes de la época colonial, estuvieron poblados de árboles, porque se menciona que sí hubo árboles, pero fueron talados para la actividad minera. Y en algunos lugares he visto restos de encinos. Ojalá y se pudieran estudiar para saber su edad. Y bueno, ese es pues, un comentario. En, en el... ¿A mí puedo hacer una pregunta? Soy Sí, Ale. Ale. Adelante, Ok, Ale. respecto de una vez tomando ese tema, estuve investigando porque aquí en Huasca y en varios municipios aledaños tenemos el problema del gorgojo descortezador, de esa plaga. Entonces estuve leyendo, pero no sé qué Sí, tan Ale. cierto sea, que efectivamente aquí en estas zonas anteriormente había más población de encinos que de pinos. Y no sé qué tan cierto sea que los encinos resisten más la plaga del gorgojo descortezador que los pinos. Ok, lo que sí es que el encino es más resistente, o sea, no solo eso, sino a varias cosas, ¿no? Y su capacidad de regeneración es mucho más rápido que los pinos. ¿Qué quiere decir? Que incluso, bueno, en el caso acá de Michoacán producen carbono, y este carbón que producen, normalmente dejan crecer el encino 10 años, 12 años, lo cortan y se regenera rápidamente, ¿no? Entonces, en 10 12 años vuelve a estar de nuevo el bosque. Entonces, eso sí es cierto que es más resistente. Además, que yo creo que también por la dureza de la madera, pues también es mucho más resistente, pero también resiste más la sequía que los pinos. Bueno, ¿y qué podríamos hacer? Porque la verdad es que cuando llega a haber alguna apoyo para reforestar, por lo regular lo que nos dan son pinos para reforestar los bosques. Entonces, pues, ¿qué podríamos hacer para sembrar más encinos que pinos o llevar como que un control para que así, pues haya un equilibrio? Pues lo primero que se podría hacer tendría que, un estudio detallado. ¿Cuál es la cantidad de lluvia? ¿Cómo se comporta la precipitación? ¿Cuáles son los tipos de suelo que tienen? ¿Si están degradados o no están degradados? ¿Por qué? Porque cada una de las especies requiere ciertas condiciones, ¿no? Sí, Ciertas condiciones, entonces no puedes agarrar y solo llegar y plantar cualquier árbol solo por plantarlo, ¿no? Y por decir que reforestaste tantos millones o miles de árboles, ¿no? sí, Esa es una, ¿no? Entonces, si yo, bueno, yo no conozco esos datos, lo que les decía, precipitación, temperatura, qué mes llueve más, qué mes llueve menos, este, pero, y qué tan degradado esté el suelo, ¿no? También. sí. Pero yo creo que, seguramente ustedes lo han visto, pero el pino es mucho más complicado con el encino, que el encino.
Ahora, en muchos sitios que están muy degradados, lo que se hace es que no se siembran árboles, se siembran arbustos Sí, para medio crear las condiciones y que después puedas plantar alguna otra especie, bien sea de un pino o de un encino. Entonces pueden empezar, digamos, si el que resiste más es el encino, pues siembras encino y ese va generando las condiciones para que después puedan introducir pino, ¿no? así es. Y bueno, por ejemplo, aquí en este caso nosotros tendríamos que llevar a cabo ese estudio para poder presentarlo a alguna instancia donde nos puedan apoyar en ese aspecto. Exacto, o sea, ustedes tendrían que desarrollar ese estudio porque la autoridad normalmente, pues lo dudo que lo haga, ¿no? Entonces, Sí, porque, o sea, desde que yo veo que reforestan, siempre veo que siembran pinos, ¿no? Entonces, cuando yo me dediqué a investigar más acerca del tema del gorgojo descortezador y todo eso, y que vi que había más propiedades en el encino de defenderse de esta plaga, dije, pues lo ideal sería que nos dieran encinos para, o cómo hacer nosotros que crezcan más encinos en la zona de bosques para pues para que haya un equilibrio. sí, digo, pues lo ideal sería que ustedes hicieran el estudio y ya con datos ustedes solicitan la especie más adecuada. Ok, gracias. Para este caso de hacer nosotros el estudio, se tendría, ¿cómo nos podríamos organizar o en el sentido de cómo llevar a cabo el estudio? O sea, Sí, Sí, bueno, en ese caso, bueno, yo supongo que ya tienen datos, ¿no? Como los que les mencionaba, cuánto llueve, cuáles son los meses que más precipita, cuál es el comportamiento de la temperatura, cuál es el tipo de suelo que tienen, si están muy degradados los suelos, o sea, todas esas cosas, pues hay que caracterizar en todos esos aspectos, ¿no? Para ok. poder saber qué especie. Y ahora la otra cosa que pasa en muchas partes de México es que la planta que les entregan, sea de encino, sea de pino, sea de oyamel, muchas veces no se produce en la región. Entonces la producen en otro lado bajo otras condiciones. Y cuando la cambias de ambiente, pues no tiene éxito. y por ejemplo, Entonces, si nosotros quisiéramos mm, sembrar, o sea, recolectar, por ejemplo, las semillas de los encinos y nosotros plantarlos, o sea, hacerlos que crezcan. Es complicado. ¿Cómo se le podría hacer? pues ahí en ese caso lo que yo les recomiendo es que hagan un proyecto para que pongan un vivero ustedes y que los apoyen con la asesoría técnica e incluso pues económica. Hay formas de conseguir esos proyectos y que ustedes produzcan la planta ahí. Ok. Ok, muy Creo que bueno. sería más fácil que solicitar los encinos. Sería más fácil nosotros recolectar las semillas y que nos asesoren cómo hacer el vivero. Sí, sí, yo creo que lo vamos a hacer. Sí, De hecho, para esto son estos foros, ¿no? Para que salgan buenas propuestas para nuestro territorio. ok. Aquí Muchas gracias. menciona eh, Alberto, dice, ya hay una investigación importante en mineral del Chico. Entonces, pues bueno, ya hay un avance, ¿no? Sí, Siempre es importante porque también encontramos en redes sociales temas que realmente sí nos están informando, pero también muchas cosas que nos desinforman, ¿no? O sea, cosas que no son ciertas y luego pues caemos en esta duda de si creer o no creer y hay que ir a investigar siempre. sí. Entonces, pues bueno, gracias Ale, es muy buena tu propuesta y ya salió aquí una nueva propuesta de en qué podemos trabajar en este tema para justo el patrimonio natural
de nuestro territorio y trabajarlo también. Está con nosotros en el Geoparque Marichuy, es una chica egresada de la Universidad Benito Juárez de Huasca, y a ella le hemos encargado también ver el tema de la composta y farmacias vivientes y bueno, pues podemos platicar con ella también para el tema de cómo podemos hacer nuestro invernadero de encinos. Sí, ¿Vale? Bueno, gracias. sí, Ale. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Bueno, yo sobre el tema, si no me recuerdo, creo que por el mes de septiembre suelta mucha semilla y ahí, por ejemplo, cerca del Museo de los Duendes hay varios árboles que sueltan bastante semilla. O podemos ir a varios otros lugares que he visto que sueltan como por el mes de septiembre, si no mal recuerdo, Trasplantarlos para podría ser. trasplantarlos igual. Muy bien, Sí, sí, y aparte el encino es como de muy fácil, o sea, no es, y como es su región y es su zona, pues Ujú. nace de volada, no le veo como tanto complicado. Déjenme ver. Otra pregunta, chicos, ¿ya? Bueno, doctor, ¿podría quitar la presentación para poner ahorita ya a ver, alguien escribe aquí, dice, acá en la raya, Singilucan, escribe Chuy, otro futuro guardián de Singilucan, acá en la raya, Singilucan, llevamos un año juntando la semilla de encino y la germinamos en bolsas o la sembramos directo en la tierra. Tiene buena respuesta de crecimiento. Muchas gracias, Chuy. Entonces, pues bueno, ya hay aquí un punto positivo para todos los guardianes de Huasca, de que sí podemos confiar en, en sembrarlo y que vamos a tener éxito, ¿no? En nuestras plantas. Pues muchas gracias a todos. Doctor, ha sido una plática, ha sido un aprendizaje increíble para todos. Todos los días tenemos algo que aprender y ya estas tardes de martes de seminario, pues también nos transforman y nos hacen avanzar en nuestros proyectos profesionales y de vida y sobre todo del espacio donde habitamos, cómo lo podemos transformar para mantener nuestro territorio sustentable y sostenible en el tiempo. Pues muchas gracias. Tenemos para usted un reconocimiento que dice, el Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera otorga el presente reconocimiento al doctor Teodoro Carlón Allende por impartir la conferencia Los anillos de crecimiento de los árboles como archivos ambientales. Firma el doctor Juan Carlos Mora Chaparro, coordinador científico del Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera. Doctor Teodoro, muchas gracias por decir sí a esta invitación y está invitado al Geoparque y bueno, yo creo que pronto vamos a estar trabajando juntos con los guardianes del Geoparque. Ahorita ya grupos formados tal cual, están Omitlán y Huasca y vienen Mineral del Chico y Sindilucan. Entonces, pues muy contentos aquí y pues muy contentos también con esta plática de usted. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Doctor, no sé Gracias, si hasta quiera luego. compartir algo. No, pues muchas gracias más bien por la invitación y pues como les digo, pues yo encantado de que podamos pues en algún momento generar algún proyecto o alguna colaboración, ¿no? Mm, es- a mí todo esto de la dendrocronología, digo, llevo un poquito más de 10 años dedicado a eso y me encanta, ¿no? Siempre me fascina y siempre quiero explorar sitios nuevos. Pues muchas gracias y a explorar entonces el Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera. Creo que tengo aquí que no leí, ¿hay algún comentario para usted acá? Dice, mi reconocimiento y agradecimiento para el doctor Teodoro Carlón. Lo esperamos pronto aquí en el Geoparque Comarca Minera. Pues muchas gracias, Cami y doctor Mora, por este tipo de actividades. Y, y bueno, pues ya todos dicen, Mario Olivo, qué interesante, gracias por la invitación a esta conferencia.
Gracias, gracias, gracias. De Gabriela Nava. Enhorabuena, saludos a todos y bueno, pues ya. Muy interesante la ponencia del doctor Teodoro Carlón. Y sí, hay que hacer más estudios por estos hermosos bosques que aún están vivos, sí, efectivamente. Pues, doctor, muchas gracias y muchas gracias a todos. Feliz noche, un abrazo grandote y nos La vemos. foto. Gracias por recordarme. Quien pueda prender cámara, que nos gustaría que prendan todos cámara para tener la evidencia de que estuvimos este día aquí. Vamos, vamos, vamos. ¿Quiénes faltan? ¿Ya? Bueno, me siguen. Ale García. Hola. Carmelita. Nueva guardiana de Singilucan. Diana Sánchez. Hola, Dianita. ¿Quién está? Gaby Nava. Hola. Dianita Gómez. Marquito y su esposa. Hola. Bueno, pues creo que ya estamos todos. Los demás creo que no se peinaron hoy y no quieren salir en la cámara. Vale, chicos, sonrían. Una, dos, tres. Listo, ya está. Espérame, Carmelita, saliste con los ojos cerrados. Otra vez. O creo que se te fue tu señal. Ya está. Fer, ¿estás por ahí? ¿Puedes sacar también la foto? Ya estás. Bueno, pues ya quedó. Muchas gracias. Un abrazo grandote. Feliz noche, dulces sueños. Y nos vemos en clase presencial la otra semana. Ya entro con ustedes ya la siguiente semana a Patrimonio Cultural. Y Este, pues decirles que mañana sale la convocatoria para el segundo grupo de Omitlán y en estos días sale también la convocatoria para Singilucan, ¿vale? Entonces, pues bueno, por favor compartan siempre las convocatorias que salen para fortalecer el geoparque con gente que conozca y que esté enterada realmente ya de cómo cuidar nuestros patrimonios. Entonces, ya tienen misión ahí también. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Hasta Feliz luego. noche, chao. Bye. Muy bien, hasta luego. Buenas noches. Chao, Maui.